La revisión de casos de COVID-19 en el estado de Nuevo León. Vamos a empezar con la gráfica que todos ustedes ya conocen muy bien, que es la de carga de enfermedad a nivel país. Al día de hoy tenemos 150,264 casos confirmados en la República Mexicana y seguimos teniendo entidades federativas con la mayor cantidad de casos porque tienen todavía una transmisión muy activa. Entre ellos Ciudad de México, Estado de México, Baja California, Veracruz y Sinaloa, que evidentemente también están acumulando el mayor número de defunciones por ser de las que tienen el mayor número de casos, para tener un total de acumulado de defunciones a nivel país de 17,580 hasta el día de hoy. Y la gráfica de carga de enfermedad en el estado de Nuevo León es como sigue. Y hoy también es un día complicado en el estado, porque hoy estamos reportando 224 casos más para dar un total de 5,399 casos acumulados en el estado de Nuevo León, desglosados de la siguiente manera: 2,251 confirmados por laboratorios privados, por hospitales privados 147 y 3,001 confirmados por el INDRE, para dar un gran total de 51,750 personas, 154 personas estudiadas hasta el día de hoy y un total de 210 defunciones en el estado. Hoy también es el día en que más defunciones vamos a reportar por día, que son 14 defunciones más a las previas ya reportadas. Ahí tienen ustedes la curva de la incidencia diaria y vean ustedes cómo es evidente que en los últimos días se ha incrementado los casos diarios, que son los que están contando para la incidencia diaria, teniendo hoy 224 casos. Eso significa que tenemos una transmisión comunitaria muy acelerada todavía y por lo tanto vamos a tener más casos, más pacientes complicados, más pacientes graves y vamos a tener más defunciones. Si nosotros hoy no ponemos un remedio a esto, en algún momento dado puede estar en riesgo tener la suficiencia hospitalaria para atender a estos pacientes. Esa es la incidencia acumulada que les decía, que esta curva, bueno, es continua, es ascendente, siempre va a ser ascendente porque vamos sumando todos los casos día a día, de tal manera que el día de hoy siempre vamos a tener más casos que el día de ayer. Pero la previa, que es la diaria, ahí vean ustedes cómo las barras, es muy clara la tendencia ascendente en la presentación de número de casos diariamente en el estado. El desglose por casos y defunciones es como sigue. Sigue habiendo un gran impacto en el grupo de 25 a 44 años con 2,510 casos y 22 defunciones. En el grupo de 45 a 59 años, 1,384 casos y 69 defunciones. Y en el de 60 años y más, 690 casos y 118 defunciones. En los grupos de menor edad no tenemos defunciones hasta el día de hoy. En el 19-24, una defunción. La distribución de personas que han tenido COVID-19 en Nuevo León es como sigue: 55% en personas del género masculino y 45% en personas del género femenino. Distribuidos casi en todos los municipios ya del estado, con una predominancia evidente en los municipios del área metropolitana que tienen mayor densidad poblacional, como Monterrey con 1,341, Guadalupe
con 1,002, Apodaca con 652 y la población de asilos sigue manteniéndose estable, Guadalupe con 74, Monterrey con 14 y Santiago con 1 caso. Vean la gráfica del estatus de tipo de tratamiento, es decir, qué tipo de atención requirió cada paciente. El 24% ha requerido atención en una unidad médica hospitalaria. Y fíjense cómo este número ha aumentado gradualmente de estar en un 4, un 5, un 6, un 9, un 11, 15, 18 y ahí estamos hoy en 24% hospitalizado. ¿Esto qué nos habla? Nos habla de la gravedad de los casos que estamos atendiendo y, por supuesto, nos habla también de que tenemos un incremento de casos. Al día de hoy tenemos 339 hospitalizaciones en confirmados y sospechosos. Perdón. ...165 confirmados y 174 sospechosos distribuidos en todos los grupos etarios que ya hemos comentado previamente. 339 hospitalizaciones son muchas hospitalizaciones. Esto se está traduciendo en un gran número de defunciones también, que son las 14 que estamos reflejando el día de hoy. ¿Cuál es el estatus de estas hospitalizaciones? Pues un gran porcentaje, mayor del 50%, son pacientes críticamente enfermos, con riesgo de morir. Vean ustedes la curva de hospitalizaciones confirmadas y sospechosas. La curva más amarilla son los sospechosos, pero vean cómo la tendencia es ascendente. Los sospechosos quiere decir que tienen una prueba que todavía no está el resultado. Una vez teniendo el resultado, se podrán confirmar o no. El estatus de recuperación, el 72% hasta este momento recuperado. ¿Cómo estamos localizados como estado a nivel país? En el 8º lugar a nivel estatal, Nuevo León, con 5,399 y a nivel nacional estamos colocados en el lugar número 16. Vean cómo poco a poco vamos ascendiendo en los lugares. Si nosotros no ponemos una solución en este momento, no llevamos a cabo las medidas de prevención, esta cifra se va a incrementar más y nosotros vamos a ir ascendiendo lugares. Vamos a hablar de las defunciones. Les había dicho que son 14 defunciones. Hoy hay 14 familias que tienen una pérdida irreparable en ellas, algo que ya no se va a poder solucionar y para lo que ya no hay vuelta atrás. 14 familias en el estado que están pasando un momento muy difícil y muy complicado. 14 familias para las que ellos están segurísimos que el COVID es real, que existe y que está entre nosotros. El primer caso es un masculino de 65 años de edad que falleció en los servicios de salud de Nuevo León con diabetes como comorbilidad. El segundo caso es un masculino de 79 años de edad que fallece en un hospital del Seguro Social con diabetes mellitus y tabaquismo.
El tercer caso, un masculino de 97 años de edad, fallece también en el Seguro Social con un EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El tercer caso es un masculino de 60 años de edad que fallece en un hospital de los Servicios de Salud de Nuevo León con obesidad como comorbilidad. El siguiente caso es una femenina de 32 años, fallece en el Seguro Social con obesidad. El siguiente caso, un masculino de 69 años, fallece en el Seguro Social con hipertensión arterial. El siguiente, una femenina de 81 años, fallece en el Seguro Social también con hipertensión arterial y diabetes mellitus. El siguiente caso, un masculino de 64 años de edad con cirrosis y obesidad. El siguiente caso, una femenina de 56 años de edad con hipertensión arterial y obesidad. El siguiente caso es un masculino de 60 años de edad que fallece en los Servicios de Salud de Nuevo León con hipertensión, diabetes y obesidad. El siguiente es un masculino de 57 años de edad, también los Servicios de Salud de Nuevo León con asma. El siguiente, un masculino de 61 años de edad que fallece en los Servicios de Salud de Nuevo León con hipertensión, diabetes, insuficiencia renal crónica, obesidad. Y el último caso, un masculino de 85 años de edad que fallece en los Servicios de Salud de Nuevo León con demencia. De estas defunciones, el primer caso que falleció en los Servicios de Salud de Nuevo León es un paciente de asilo. Vamos a ver cómo se están distribuyendo las defunciones en el estado. Tenemos 210 en total, 14 más hoy que el día previo, que el día de ayer. 140 de esas 210 ocurrieron en el Seguro Social, 45 en los Servicios de Salud de Nuevo León, 9 en hospitales privados, 8 en el Universitario, 3 en el ISSSTE, 3 en la Sedena y 2 en Pemex. También las defunciones están distribuidas en los municipios con mayor densidad poblacional, como Monterrey con 52, Guadalupe con 41 y Apodaca con 24. Bueno, en el semáforo COVID federal y eso podría beneficiar a ciertos sectores, entre ellos los gimnasios. ¿Ya han reconsiderado la apertura de estos centros de entrenamiento y si ya han tenido acercamiento con ellos? Sí, la respuesta es, en esta etapa no están considerados ese tipo de negocios para la apertura. Les recuerdo que la apertura estaba dividida en 3 etapas, de 2 a 4 semanas cada uno de ellos, y si se recuerdan qué indicadores íbamos a seguir o a revisar para verificar si esto era posible, si continuábamos o nos deteníamos: número de casos, número de funciones, número de muestras, y también había indicadores económicos. Entonces, hasta hoy, los indicadores nos dicen que nos tenemos que ir con mucho cuidado. No hemos dado la indicación de que tengamos que detenernos o regresarnos, pero tampoco damos la indicación hasta este momento de que podamos aperturar otros negocios como esos. Eric Solheim, de Multimedios. Ayer se confirmó que un diputado local dio positivo por COVID-19. ¿Hubo alguna petición en concreto al Congreso? ¿Deberán hacerse la prueba otra vez? Y una segunda pregunta: según testimonios, las empresas están mandando a sus empleados a los drive-thru para hacerse la prueba de COVID y por eso se han saturado. ¿Qué opina al respecto y qué llamado se hace a las empresas? Muy bien. La primera pregunta acerca del diputado que es positivo, esto es real. Hay un resultado positivo en una persona del Congreso, un diputado, y entonces se está haciendo lo que es habitual cuando encontramos una situación como estas. Se hace un estudio de casos y contactos y un muestreo, y en eso estamos en este momento. Okay. Y la siguiente pregunta… ¿Qué fue la de las empresas que envían a sus empleados a los drive-thru? Muy bien. Sí, yo creo que hemos sabido todos que en los últimos días, y han circulado
fotografías por las redes de las grandes filas de personas esperando hacerse las pruebas en los drive-thru. Les recuerdo que para que esto pueda ser eficiente, esperamos que los pacientes estén sintomáticos, porque también nos hemos dado cuenta que hay pacientes que tienen 2, 3, 4 y hasta 5 pruebas. Entonces, esa es una manera de estar utilizando los recursos de manera no óptima. Para darles una mayor celeridad en la respuesta es necesario que todos seamos muy responsables y que nos hagamos la prueba si tengo síntomas, no porque voy pasando por el drive-thru o se me ocurrió. Y respecto a las empresas, los puedes mandar si están sintomáticos. El drive-thru no es para hacer pruebas como de escrutinio o de escaneo para las empresas. Claro, estamos en la mejor disposición de recibir a los trabajadores de las empresas y a cualquier persona que tenga síntomas. Armando Galicia, si teatros y cines también están en la posibilidad de reabrir. Sí, todavía no. Tampoco les toca el momento a los teatros y cines. Es algo muy parecido a lo que ocurre con los gimnasios. Okay. Araceli Garza con 2 preguntas. La primera, ¿se podría informar cuántos dieron positivos en el Congreso del Estado? Y número 2, ¿las gotas de nanomoléculas de cítricos blindan contra el COVID-19 como lo han señalado, ya que algunos funcionarios y políticos la toman y dicen que con eso se protegen? ¿De qué se trata este tratamiento? Muy bien. La primera de los positivos en el Congreso son 3 hasta este momento. Y bueno, estamos en el proceso de estudio. ¿Pudiera ser que hubiera más? Sí, es posible, porque la transmisión comunitaria está muy acelerada. Entonces vamos a tener un gran número de casos, es posible que tengamos más. El uso de las nanomoléculas no es un uso protocolizado ni que haya una recomendación médica hasta este momento, ¿verdad? Hay usos que se están difundiendo en las redes, pero como les hemos dicho, hay que tomar las recomendaciones de fuentes oficiales y serias, como Dirección General de Epidemiología, la Organización Mundial de la Salud. Hay otras fuentes como ITSA, que es la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, fuentes oficiales. Carolina León de Milenio, para conocer si se tiene ya un conteo de cuántos elementos de policías municipales y de Fuerza Civil han dado positivo a COVID y cuántos de estos casos siguen como casos activos y si alguno de ellos ha llegado a estar hospitalizado. Sí. En una segunda pregunta, también para preguntar la cantidad de personal médico que igual ha salido positivo y conocer el estado de salud de quienes continúan como casos activos. Muy bien. Respecto a los elementos de seguridad, tenemos un total de 173 elementos positivos. De estos no se ha encontrado ninguno hospitalizado. Todos fueron estables y con aislamiento no domiciliario porque estuvieron en un área especial, ¿verdad? Pero sin hospitalización. Y respecto al personal médico, ¿en el estado? Sí, en el estado. Tenemos un total de 240 casos positivos en personal de salud. Salud no solamente es personal médico, y es personal de enfermería, pueden ser técnicos radiólogos, todo el personal de salud que incluye todos los que tienen contacto de una u otra manera con el paciente. De estos tenemos 240 casos en todo el estado. 188 médicos, enfermeras, auxiliares administrativos, guardias de seguridad de diferentes instituciones públicas y privadas. Daniel Reyes del Norte, ¿ven alguna relación entre el repunte de casos con la reactivación que inició la semana pasada? Como primera pregunta. Y segunda pregunta, que si se tienen reportes sobre posibles casos de COVID o neumonía típica en las personas que fallecieron o requirieron hospitalización de la empresa Viachem, donde se reportaron problemas con manejo de químicos. Muy bien. La primera, si está asociado el repunte de casos con la reactivación, yo creo que para nadie nos queda duda que una vez que se inició la reactivación, la reapertura, empezó el incremento de casos. Yo creo que eso está muy claro.
Más bien aquí el punto es en qué momento nos podemos decir, me detengo un poquito, me ajusto y luego continúo, o cuánto tiempo me detengo. Yo creo que la duda sería esa. Claro que tiene que ver, está directamente relacionado, pero es algo que ya esperábamos y que ya sabíamos que iba a ocurrir. Y la siguiente pregunta de la empresa Viachem, si hay relación entre casos de neumonía y los pacientes que fallecieron. Sí, hubo 2 casos de personas que desafortunadamente fallecieron, que eran trabajadores de esta empresa, personas muy jóvenes, pero que se logró hacer la investigación epidemiológica y se determinó que no estaban relacionados ni con COVID, o sea, los pacientes tenían una prueba para COVID que fue negativa, ni tampoco con neumonía típica, ¿verdad? Los pacientes fallecieron por intoxicación a un químico que la empresa manejaba, y eso está muy documentado sin ninguna duda. Juan Magallanes, del Semanario de Nuevo León, sigue el número de casos aumentando día con día, al igual que las defunciones. ¿Se tomarán algunas medidas antes de abrir el resto de los sectores de la economía? Sí, sí. Cada paso o cada decisión de aperturar nuevos negocios, nuevas instituciones, nuevas dependencias, pues sí, está directamente relacionado con el número de casos. Vuelvo a comentar, se tiene que hacer un análisis de los indicadores que ya hemos comentado, y dentro de todos esos indicadores hay 2 que son prioritarios, que son el número de defunciones y el número de casos, acompañados de otra serie de indicadores, dentro de los cuales hay también indicadores económicos. Pero sí, obviamente se van a tener que analizar y en conjunto tomar una decisión. Ernesto Ochoa, de TV Azteca. Doctora, ¿cómo le van a hacer para tener un padrón para controlar las pruebas drive-thru, ya que las primeras 50,000 pruebas ya se agotaron? Esto en virtud de que hay ciudadanos que le dan la respuesta o se hacen la prueba hasta 10 veces. Y número 2, ¿qué se va a hacer con respecto al desabasto de vacunas de sarampión que hay en el sector salud? Sí, la primera pregunta respecto a las pruebas, hay una base de datos donde claro que tenemos perfectamente registrado, y por eso se los comenté yo previamente, que hay ciudadanos que tienen 1, 2, 3, 4 y hasta 5 pruebas, ¿verdad? Ahorita la disposición de salud es, vamos a hacer las pruebas necesarias, pero yo estoy apelando a su responsabilidad individual como ciudadanos para que acudas cuando tienes síntomas. No es porque no haya pruebas. Pruebas tenemos las suficientes, las necesarias. Por lo pronto ya tenemos 20,000 más, pero si esas 20,000 las agotamos, vamos a tener más. El problema no es las pruebas. Les voy a decir que el problema es que hacemos menos eficiente el sistema una vez que estamos haciendo pruebas que en ese momento no son necesarias. Entonces piensen cuando nos hagamos una prueba y no tenemos síntomas, que a lo mejor estoy haciendo que un resultado salga más tarde. Alguien que verdaderamente lo necesita en ese momento se está retrasando porque hay una prueba de una persona, pero si esas son 10, 20 o 50 personas que se hicieron los exámenes sin tener síntomas, estamos haciendo el sistema más lento, con menor capacidad de respuesta. Alfredo Nava, de Periódico Crucero, pregunta sobre la relación del medicamento dexametasona, si puede servir, si aquí se estudiaría su aplicación. Sí, hay diferentes estudios para probar diferentes tratamientos, porque les recuerdo que hasta el día de hoy no hay un tratamiento específico para tratar la infección por virus SARS-CoV-2. No hay ni tratamiento ni vacuna. ¿Qué se ha estudiado con dexametasona? La dexametasona es un esteroide y hasta ahorita lo que se ha desarrollado en estudios clínicos es que la dexametasona efectivamente puede ser útil en los pacientes que tengan un mayor riesgo de gravedad.
en esos pacientes pudiera ser útil, pero es lo que se ha reportado hasta ahorita, vuelvo a repetir, en estudios clínicos, o para decirlo en términos a lo mejor más coloquiales, en estudios experimentales. Claro, cualquier medicamento sale una indicación terapéutica de todos a través de estudios clínicos. Esa es la vía normal. Y al final se toma una decisión, pero por lo pronto sí, tengo que decir que sí, esto se está haciendo en estudios clínicos. Manuela García, de la revista Consenso, doctora, pregunta por las actualizaciones de los casos del HU y también con los de la Clínica 25 del IMSS, porque se sabe que los contagios siguen. Bueno, del hospital universitario no tenemos más casos que los ya reportados, que eran 52 en total del hospital universitario, que los pacientes, por cierto, o el personal de salud está estable y cumpliendo sus periodos de aislamiento. De la 25 no tengo los datos precisos. Yolanda Chío, corresponsal del periódico La Jornada. Doctora, ¿es recomendable que se realicen sesiones en el Congreso del Estado? Esto tras la confirmación de al menos un legislador contagiado por COVID-19. Miren, yo creo que el Congreso tendrá que adoptar medidas como las que todos hemos adoptado en nuestra vida cotidiana de las actividades que tenemos que estar presentes. Y es así que en muchos lugares, incluyendo los hospitales, se están utilizando herramientas tecnológicas como las videoconferencias, que justamente estamos en una de ellas, ¿verdad? Una conferencia virtual a través de ciertas plataformas para no exponer, pero no quiere decir que lo tengamos que dejar de hacer, más bien tendrán que buscar alternativas seguras para realizarlo. Ceci Preciado, de 8 Media, ¿se tiene la cifra de personas que fallecieron por COVID-19 infectadas estando internados por alguna otra comorbilidad? Miren, es una muy buena pregunta porque hay mucha confusión respecto a esto. Hemos escuchado comentar o circular en redes sociales, es que mi familiar o mi paciente entró por diabetes, pero me dijeron que tenía COVID y se murió de esto. No, es al revés, es al revés. El paciente ingresa por un dato que la gente piensa que no es de COVID, pero en este momento, como lo ha dicho el secretario muchas veces, es COVID hasta no demostrar lo contrario. ¿Por qué? Porque la circulación comunitaria está muy acelerada, de tal manera que si un paciente llega con los datos que ya sabemos, fiebre, tos, cefalea o dificultad respiratoria, yo tengo que descartar que esto pueda ser COVID. Si el paciente además trae un infarto y trae una diabetes descompensada o tiene un accidente vascular cerebral, lo tengo que tratar, pero para mí es COVID. ¿Qué causa el COVID? El COVID te causa problemas a nivel de casi todos los órganos, te puede ocasionar fallas de diferentes órganos y por supuesto los pacientes como diabéticos o hipertensos, sobre todo los que tienen estas enfermedades de manera descontrolada, son mucho más susceptibles a tener complicaciones. Entonces no es que los pacientes hayan tenido una comorbilidad y luego COVID. Esa comorbilidad te llevó a que al infectarse de COVID cursaras tu enfermedad mucho más complicada. Beatriz Mexquitic, de la red.com, si con estos aumentos de casos de contagio y de funciones, doctora, se puede decir si ya se llegó al pico máximo de la enfermedad aquí en Nuevo León. No, todavía no hemos llegado al pico máximo. Ahí está. ¿Cuándo vamos a decir que estamos en el pico máximo? Cuando ustedes vean esas gráficas de incidencia diaria y vean que hay como una meseta donde nos estacionamos y luego hay un descenso. Cuando eso ocurra, sabremos que pasamos el pico máximo. Si ustedes se fijan en la gráfica, hay un ascenso que es muy evidente para todos. Entonces, no, todavía no podemos decir que llegamos al pico máximo y seguramente todavía falta por la tendencia que tiene el número de casos
Esto está cada vez es más acelerado. Sí, güey, pero Y no lo me más contestó, lamentable ¿qué es se que sigue? seguramente van a ser más acelerados los casos de defunciones. Entonces, no, aún no llegamos al pico máximo. Rosy Tobar del periódico El Horizonte, ¿cuándo se va a revisar si se avanza con la reapertura? Se había comentado que este miércoles, solo confirmar si esto va a ser así. Sí, lo están revisando todavía. No es fácil tomar una decisión de cancelar la apertura de más negocios, pero yo creo que a ninguno de nosotros nos queda duda, ni ninguno de los que nos están viendo a través de las diferentes televisoras, plataformas, etcétera, se darán cuenta que lo que está ocurriendo, el incremento de casos, pero sobre todo el incremento de funciones es algo muy serio. Entonces hay que tomar una decisión muy bien analizada. No es que no queramos que se siga la apertura, sí queremos, todos queremos regresar a nuestra normalidad, pero no va a poder ser así mientras no controlemos el número de casos. Acuérdense lo que hemos comentado otras veces. Si tenemos un número de casos controlado, ¿qué significa esto? ¿O en qué se traduce que yo voy a tener asegurada la atención hospitalaria? Si esto se dispara, no te voy a poder atender. Entonces, ayudemos todos, porque esta es una decisión de todos, de la comunidad, a que esto sea de una manera responsable. En todos los aspectos, que no salga el que no tiene que salir. Ayúdame a que tu familiar, tu tío, tu papá, tu hermano, tu esposo salga seguro. Tú quédate en casa, que te puedes quedar en casa. Y relacionado con esto, doctora, otra pregunta de que si las medidas que se pudieran tomar ante este escenario las tendría que tomar el Consejo de Salud de Nuevo León. Así es, claro. Es un órgano que es el órgano máximo para tomar estas decisiones y donde, como todos ustedes saben, además de estar las instituciones de salud, hay otras dependencias que están relacionadas con la emergencia sanitaria. Araceli Chantaca de Publimetro, doctora, ¿con cuántas pruebas cuenta el Estado debido a que ya se agotaron las primeras 50,000? Y sobre las acusaciones del senador Samuel García, quien habla de que la Secretaría de Salud infla las cifras de enfermos de COVID. Qué fuerte, sobre todo para mí, porque yo ahorita vengo del hospital donde todos los días pasamos momentos bien complicados, todos mis compañeros y yo, porque todos los días estamos viendo cosas que, aunque lo veamos diario y lo hagamos mucho, es bien difícil saber que se te está yendo un ser humano de las manos. Es bien complicado. Y para nosotros, como personal de salud, a veces no entendemos cómo alguien puede decir esto y nosotros lo estamos viendo en la primera línea. Se te están yendo de las manos personas, se te están yendo de las manos compañeros, donde ya no puedes hacer nada, estás esperando lo inevitable. Entonces, cuando escuchamos estas cosas, pues está fuera de mi entendimiento. Doctora, dos preguntas también. A nivel nacional, en los casos de menores de edad se triplicó. En Nuevo León también se están incrementando. ¿Qué recomiendan para evitar esos contagios? Y segunda, a 6 meses del inicio de la pandemia en China, pues vuelve a presentarse un rebrote. ¿Qué se puede ver hacia futuro en Nuevo León cuando se podría dar un rebrote aquí en temporada de invierno? Bueno, la primera pregunta, que es acerca de los niños, sí. Desafortunadamente se ha estado incrementando gradualmente el número de casos tanto a nivel país como a nivel estado. En el estado tenemos niños que han sido infectados y les vuelvo a repetir y recordando un poco lo que dijo el doctor hace unos días del COVID en los niños, pues esto es responsabilidad de los adultos. El niño no toma una decisión de salir o no salir, ni de protegerse o no protegerse. Esto es una decisión de adultos. Entonces, cuida a tus niños, cuida a tus hijos, cuida a tus sobrinos, cuida a los niños que tienes a tu alrededor, porque ellos no están en capacidad de decidir cómo cuidarse. Cada que tenemos un niño infectado es que hubo un adulto que no hizo lo necesario. Doctora,
faltó Y lo del rebrote. lo del rebrote en Sí. China, si se pudiera dar aquí en Nuevo León en la temporada invernal. Claro, esto se va a dar. El rebrote es algo que ya conocemos, se ha dado en China, pero China ha sido muy efectivo para contener estos rebrotes y han sido muy, muy limitados. ¿Se va a dar en Nuevo León? Sí, sí se va a dar. Primero hay que esperar que pase el pico máximo y luego vamos a tener en septiembre, octubre, en octubre empieza la temporada de influenza con síntomas muy parecidos. Entonces, si en octubre todavía estamos nosotros con casos de COVID, que seguramente va a ser así, no les puedo decir en este momento en qué intensidad o en qué número de casos los vamos a tener, pero va a ser así. Va a ser difícil para los médicos en las unidades de salud distinguir cuál tiene los datos de COVID y cuál tiene los datos de influenza, porque los datos son muy parecidos. Nos vamos a ir por los datos epidemiológicos, antecedentes de contactos, pero también nos vamos a ir con el antecedente de vacunación. Por favor, en cuanto tengamos la vacuna de influenza disponible, que se aplica cada año, pues apliquemos vacuna de influenza, que eso va a ser un punto a favor muy importante. Doctora, ya para concluir, si se tiene información acerca de un supuesto desabasto de vacunas para el sarampión en el sistema de salud de Nuevo León. Sí, sí ha habido ciertas dificultades para el suministro de vacunas. Les recuerdo que el suministro de vacunas es a nivel federal. Entonces, pero esto no es nuevo ni quiere decir que sea correcto. El Estado ha hecho esfuerzos importantísimos para que a pesar de esa dificultad en el suministro, tenerlas a cargo del Estado, ¿verdad? Que eso es algo muy importante. Ojalá pudiéramos tener una vacuna para COVID, no la tenemos, pero lo que sí tenemos que hacer es vacunar para las vacunas que sí tenemos disponibles. Muchas gracias. Para poder brindar la oxigenación necesaria a los pacientes previo a la infinito. Es un médico con especialidad en medicina interna que se atendió con nosotros y hoy está saliendo adelante. A este médico